Avergonzado de su esposa, un hombre decide llevar a su amante a una reunión de negocios, pero cuando descubre la sorpresa que le esperaba, queda en shock. Antes de empezar, me gustaría que te suscribieses a mi canal y que comentes en qué parte del mundo estás viendo este video. Marcos siempre había sido un hombre exitoso. A los 35 años, había ascendido rápidamente en su carrera como ejecutivo de una importante empresa financiera y se había ganado el respeto de sus colegas y superiores. Tenía un matrimonio estable con Verónica, su esposa desde hacía 10 años, pero algo en su relación había cambiado con el tiempo. Cuando se casaron, Verónica era una mujer sencilla, tímida, y aunque nunca había sido una mujer de alta sociedad, siempre había estado a su lado. Sin embargo, a medida que Marcos ascendía en su carrera y entraba en círculos sociales más refinados, empezó a sentir que Verónica ya no encajaba en su mundo. No era sofisticada como las esposas de sus colegas, no tenía las costumbres o los modales que él consideraba apropiados para los eventos de negocios a los que era invitado. Al principio, intentó ignorarlo, pero con el tiempo, la incomodidad creció en su interior. La gota que colmó el vaso llegó cuando su jefe, el señor Gómez, anunció una importante reunión con inversores extranjeros en una cena de gala. Era un evento clave para el futuro de la empresa, y todos los ejecutivos debían asistir acompañados de sus esposas. Marcos no podía arriesgarse a que Verónica, con su falta de sofisticación y experiencia en estas situaciones, cometiera algún error que pudiera poner en peligro su imagen profesional. Fue entonces cuando empezó a considerar la idea de llevar a otra persona. No fue algo que decidiera de inmediato, pero había alguien que rondaba en su mente. Laura. Laura era una joven atractiva y encantadora que trabajaba como asistente en su oficina. Había algo en su confianza y su elegancia que hacía que Marcos la viera como el tipo de mujer que deseaba tener a su lado en ese tipo de eventos. Habían coqueteado discretamente durante meses, pero nunca había ido más allá. Hasta ahora. La idea comenzó como una fantasía, pero pronto se convirtió en un plan. Se convenció a sí mismo de que no estaba haciendo nada realmente malo. Solo se trataba de una reunión de negocios, y él necesitaba a alguien que pudiera impresionar a los demás, a alguien que no lo avergonzara. Una tarde, días antes de la gala, se armó de valor y se acercó a Laura. Le propuso acompañarlo al evento, insinuando que la necesitaba para proyectar una imagen adecuada, y ella, con una sonrisa cómplice, aceptó sin dudarlo. No hacía falta decir más. Ambos sabían que aquello significaba algo más que una simple cena. Cuando llegó el día del evento, Marcos se sentía nervioso pero emocionado. Había mentido a Verónica diciéndole que la cena se había cancelado y que tendría que quedarse trabajando tarde en la oficina. Ella, como siempre, lo creyó sin cuestionar y se ofreció a esperarlo en casa con la cena lista. Esa noche, Marcos y Laura llegaron al exclusivo salón de eventos donde la cena se llevaba a cabo. Laura lucía deslumbrante con un vestido largo de color rojo y sus movimientos eran seguros y elegantes. Marcos se sentía orgulloso de su decisión mientras entraban en el salón, donde los altos ejecutivos y los inversores extranjeros ya estaban reunidos. El ambiente era opulento, y el brillo de las copas de champán y las luces de cristal reflejaban el éxito que él quería proyectar. Saludó a sus colegas, quienes no ocultaban la admiración hacia Laura, y todo parecía ir a la perfección. Hasta que sucedió lo inesperado. Alrededor de una hora después de haber llegado, cuando todos estaban sentados en sus mesas asignadas, el señor Gómez, el jefe de Marcos, pidió silencio. Con una sonrisa misteriosa, anunció que había una sorpresa especial para cerrar el año. «Esta noche», dijo, «nos enorgullece presentar a una persona muy especial, alguien que ha estado trabajando detrás de escena en este proyecto y que merece nuestro reconocimiento. Por favor, denle la bienvenida a la nueva asesora de Relaciones Internacionales de la empresa, Verónica Martínez». Marcos sintió que su mundo se desplomaba en ese instante. No podía ser. ¿Verónica? ¿Su Verónica? ¿La nueva asesora? Su esposa, que siempre había sido humilde y sencilla, ¿había sido elegida para un puesto tan importante? Antes de que pudiera procesarlo,
las puertas del salón se abrieron y, para su asombro, Verónica apareció, vestida con un elegante traje de noche. Lucía absolutamente radiante, con una confianza que nunca había visto en ella. Los aplausos llenaron la sala mientras Verónica caminaba hacia el escenario, saludando con una sonrisa calmada y profesional. Marcos se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Laura, a su lado, lo miró desconcertada. Pero él ya no podía concentrarse en nada más que en Verónica. Todo a su alrededor se desvanecía mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Cuando Verónica tomó el micrófono, comenzó a hablar con una elocuencia que dejó a todos impresionados. Agradeció la oportunidad y habló sobre los desafíos de su nuevo cargo, explicando cómo había trabajado silenciosamente en los últimos meses para cerrar importantes acuerdos con los inversores extranjeros, a quienes también agradeció personalmente. Resultaba evidente que mientras Marcos se había enfocado solo en su carrera, Verónica había estado construyendo la suya propia sin que él lo notara. Después de su discurso, el señor Gómez se acercó a ella con una sonrisa y le entregó un ramo de flores. «Es un honor tener a alguien con su talento y visión en nuestra empresa», dijo. Luego, dirigiéndose a la audiencia, añadió: «Lo que muchos no saben es que Verónica no solo es una profesional increíble, sino también la esposa de uno de nuestros mejores ejecutivos, el señor Marcos Torres. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha mantenido esto en secreto por demasiado tiempo». Los ojos de todos en la sala se volvieron hacia Marcos. Algunos aplaudían, pero la mayoría lo miraba con curiosidad. En ese momento Marcos deseó que la tierra lo tragara. Allí estaba él, de pie junto a Laura, la mujer que había traído para impresionar a todos, mientras su verdadera esposa se alzaba como la estrella de la noche. Sentía una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y asombro. ¿Cómo había subestimado tanto a la mujer que compartía su vida? Laura, incómoda, murmuró que necesitaba ir al baño y se apartó discretamente, dejándolo solo en medio de las miradas inquisitivas. Pero Marcos apenas lo notó. Toda su atención estaba en Verónica, quien ahora bajaba del escenario, rodeada de felicitaciones y admiración. Finalmente Verónica lo vio. Se acercó a él con una sonrisa enigmática, pero había una tristeza en sus ojos. Cuando llegó a su lado no dijo nada al principio. Solo lo miró, dejando que el silencio hablara por ambos. Marcos intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. «No sabía que ibas a venir», dijo ella suavemente, sus ojos escudriñándolo. «Yo no sabía nada de esto», respondió Marcos, aún aturdido. «No, supongo que no sabías muchas cosas últimamente», contestó Verónica con una calma que lo desconcertó. Y luego, mirando a Laura, que observaba desde lejos, añadió: «Pero yo sí lo sabía todo, Marcos». Marcos la miró, incapaz de hablar. El dolor en su rostro lo decía todo. Verónica había sabido de su infidelidad, de sus dudas, de su vergüenza. Pero en lugar de enfrentarlo, había decidido seguir adelante con su vida, construyendo algo más grande, algo que Marcos nunca vio venir. «No quería arruinar tu noche, solo quería que supieras lo que perdiste», dijo Verónica antes de darle un último vistazo y alejarse. Marcos la vio alejarse, sabiendo que la sorpresa de esa noche no solo había cambiado su carrera, sino también su vida. Había perdido mucho más de lo que había imaginado, y el vacío que sentía no lo llenaría ninguna reunión de negocios ni ninguna amante pasajera.